Una empresa de videojuegos, mediante innovación tecnológica, desarrolló una tecnología de interacción VR nueva, capaz de simular escenarios reales y replicar la sensación táctil en el mundo virtual, brindando a los usuarios una experiencia muy realista. Sorprendentemente, la empresa que domina esta tecnología decidió, en vez de dedicarse a su negocio principal, crear un juego FPS. Para lanzar la beta del nuevo juego, la empresa invitó a 8 jugadores para que experimentaran en persona el FPS más realista potenciado por la última tecnología. Muy pronto, este grupo de jugadores pudo sentir el encanto de la tecnología. Al bajar la visera del casco, el entorno a su alrededor se transformaba rápidamente en un campo de batalla. Al levantarla de nuevo, regresaban a la vida real. Al ver por la ventana los aviones que rugían y la ciudad en ruinas con escombros por doquier, todos por un momento olvidaron que en realidad estaban dentro del edificio de la empresa tecnológica. Antes de que pudieran saborear a fondo el encanto de la tecnología, de repente apareció la figura de un oficial en la puerta, quien los detuvo frente a él y comenzó a explicarles los detalles de la misión. El médico se acercó con cautela para tocarlo, pero descubrió que el oficial frente a ellos era en realidad un personaje virtual. Los jugadores levantaron la visera y vieron que no había nadie frente a ellos. Todos se llenaron de alegría y comenzaron la batalla campal. Bajo la explicación del instructor, todos comprendieron rápido las reglas. Cada persona tiene un chaleco antibalas y una dosis de medicamento. La primera vez que reciban un disparo, el chaleco neutralizará automáticamente el ataque. Una vez que el chaleco desaparece, si el jugador es atacado de nuevo, quedará gravemente herido y solo podrá volver a moverse usando el medicamento. Todos deberán valerse de los objetos que encuentren en el camino para completar el juego, y quien obtenga la mayor puntuación, al final ganará un premio de 100.000 libras esterlinas. Muy pronto, bajo la guía del instructor, comenzaron la primera misión. El eliminador, que tenía experiencia militar, tomó la delantera y abrió el camino. Flecha Fría y la Muerte lo siguieron atentos. Los del final del grupo, como el médico, no le dieron importancia y avanzaron como si estuvieran de excursión. Pronto apareció en la habitación un enemigo con metralleta que empezó a disparar sin importarle los gritos ni la huida de los demás. El eliminador no perdió la calma, salió y abatió al enemigo sin dudar. La primera misión terminó rápidamente y el eliminador obtuvo la puntuación completa. Después de esta experiencia, nadie se atrevió a bajar la guardia. Al llegar al siguiente punto de la misión, todos recibieron nuevos suministros. El eliminador, con tono serio y sincero, enseñó a sus compañeros cómo usar el fusil M4. Muy pronto la misión comenzó de nuevo. Gracias a los métodos del eliminador, Leng Jian abatió al enemigo con éxito. La confianza de todos aumentó y comenzaron el juego de caza. Lleno de entusiasmo, el segador irrumpió en la habitación y disparó al enemigo, pero el fuerte retroceso hizo que no acertara ningún tiro. Al ver que el enemigo ya levantaba el arma para disparar, por suerte el eliminador llegó a tiempo. Disparó y abatió al enemigo, pero también fue alcanzado y perdió su chaleco antibalas. Además, el asesino, que se escondía tras una cobertura, estaba muy asustado. El médico se acercó. «Eres un asesino famoso en el juego. Solo tienes que eliminar a los enemigos virtuales como lo hacías antes». Pero la otra persona respondió: «La cuenta de asesino en el juego es de Lucy. Yo solo soy Tyler, que la está reemplazando». Al ver que su compañero pasó de experto en el juego a novato, el médico se frustró. Levantó su pistola dispuesto a actuar solo, pero los enemigos frente a él parecían demasiado reales. El médico dudó varias veces, pero al final no se atrevió a disparar. Sin embargo, el ruido que hizo alertó a los enemigos. El gato blanco saltó sin dudarlo, abatió al enemigo, pero al quedar expuesto fue alcanzado por disparos y perdió la protección de su chaleco antibalas. El gato blanco, herido, levantó las manos en señal de rendición, pero los enemigos no tenían esa opción programada y siguieron disparando hasta derribarlo. Al ver a su amigo herido, el médico reunió valor y abatió al enemigo. El gato blanco recibió un disparo y ya estaba cubierto de sangre. El médico, confundido, se apresuró a quitarle la máscara, solo para ver que en realidad el gato blanco no tenía ni un rasguño, aunque esa sensación recreada lo hacía sufrir mucho.
Al oír los gritos de dolor, el exterminador llegó rápido. Recordando las instrucciones, le dio el medicamento al gato blanco. Así volvió a la normalidad. Al notar su comportamiento extraño, los demás jugadores se intrigaron. Arte, que ya no quería seguir jugando, pensó en irse. Intentó quitarse el casco, pero descubrió que no podía hacerlo de ninguna manera. Al presenciar esta extraña escena, Arte se dio cuenta de inmediato del terror de esta prueba. Sospechaba que la empresa tecnológica usaba a todos para librar guerras a distancia o cometer masacres a gran escala, y que el exterminador era en realidad un infiltrado de la compañía. Bajo el pretexto de servir, guiaba a los jugadores por el tutorial para principiantes y luego iniciaba este experimento atroz. El exterminador, con el rostro lleno de desconcierto, no podía aceptar que, a pesar de haber ayudado de buena fe, ahora todos lo consideraran un traidor. Se dio la vuelta y se dirigió al baño, sin prestar la menor atención al aviso de inicio de misión que sonaba en sus auriculares. Los enemigos que habían caído originalmente revivieron todos después de que terminó el sonido de aviso. Recogieron sus armas y volvieron a entrar en combate. El exterminador estaba en el baño tratando de calmarse, cuando de repente una voz grave sonó en sus auriculares. Se apresuró a cerrar la visera, pero fue derribado por un enemigo. El repentino estallido de disparos llamó rápidamente la atención de todos. Sin atreverse a conversar, bajaron decididos sus visores y entraron en estado de combate. Boss levantó la linterna, pero fue alcanzado por un enemigo que apareció de repente, y todos los demás solo pudieron huir en medio del pánico. Una gran batalla estalló rápidamente, mientras que el exterminador, herido, se arrastraba hacia el equipo. Ya había usado su medicina en gato blanco, así que para recuperarse, solo podía usar la medicina de los demás. El exterminador se quitó la visera, pero sintió que no podía respirar. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por el bullicio. El tiempo se agotó, el casco se cargó y liberó energía, y una descarga eléctrica atravesó la cabeza del exterminador. Al recibir la descarga, echó espuma por la boca, y su cuerpo se convulsionó violentamente. Cuando la energía del casco se agotó, el exterminador murió por completo. Fue entonces cuando los demás jugadores llegaron, demasiado tarde. Al ver el estado en que murió, Art colapsó de inmediato. Tomó un extintor con la esperanza de que alguien pudiera romper el casco. La gata blanca se adelantó decidida y golpeó el casco con fuerza, pero tras varios intentos, el casco no se rompió y esto provocó la aparición del instructor. Él se acercó a grandes zancadas y con la excusa de que Art intentaba escapar, lo golpeó brutalmente. Tras recibir la brutal paliza, Art quedó completamente desesperado, convencido de que nadie podría salir con vida. No había tiempo para más y la misión volvió a ser asignada de inmediato. Bajo la supervisión del instructor, completaron una tarea tras otra, descendiendo piso a piso en el edificio. Al contemplar el atardecer irreal y onírico por la ventana, el asesino terminó por derrumbarse por completo. Boss repartió los suministros más recientes a todos y llevando consigo a su compañero derrumbado, continuó avanzando. En ese momento, afuera ya había caído la noche. Con el sonido de la notificación del juego, el piso 17 del edificio de la empresa tecnológica también encendió sus luces principales. Los jugadores pronto comenzaron a luchar en este nuevo piso. Tras un día de entrenamiento, el médico fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un excelente jugador, logrando derrotar al jugador de mayor puntuación en el piso 17. Sin embargo, esta batalla fue demasiado brutal. Para salvar a dos compañeros heridos, el médico agotó tanto sus propias pociones como las del segador, dejando al equipo ya de por sí al borde del colapso, prácticamente al límite. Art miraba el bullicio de la calle a través de la ventana, pensando en una forma de romper el cerco. El gato blanco pronto se dio cuenta de que, si lograban que los peatones de abajo se fijaran en ellos, podrían escapar de este juego de prueba. Dicho esto, Art empujó con fuerza el carrito lleno de mercancía contra el vidrio. Tras un esfuerzo incansable, finalmente aparecieron grietas en el cristal, como una telaraña. Al darse cuenta de la esperanza de recuperar la libertad, ambos celebraron con júbilo y redoblaron sus esfuerzos. Pero ante el rugido del instructor, los jugadores se quedaron petrificados en el acto. Art apenas había cerrado la visera cuando el instructor lo derribó de un puñetazo, pero eso no fue el final. El instructor siguió avanzando implacablemente, y al llegar a las escaleras, Art fue derribado de repente. Al perder el equilibrio, rodó por las escaleras y se rompió la pierna por completo. Acompañado de un grito desgarrador, el instructor desapareció una vez más.
De vuelta en el mundo real, al ver las heridas sangrantes, todos comprendieron de inmediato el peligro de intentar escapar. Para poder completar la siguiente misión, escondieron a Art debajo de la mesa y continuaron con el juego. Después de superar innumerables dificultades y finalmente llegar al 10º nivel, el médico de repente descubrió un hecho sorprendente. El gato blanco le contó que ese ID del juego era en memoria del gato que tenía su exnovia. Él mismo era huérfano y su única novia también había muerto en un incendio. Como el gato blanco también era huérfano, le resultó muy sospechoso. Efectivamente, guiados por el médico, la muerte también les contó a todos que siempre había dependido únicamente de su abuela, quien padecía Alzheimer. Leng Jian, por su parte, estaba solo tras divorciarse. Persa era hijo único desde pequeño y sus padres acababan de fallecer. Al ver que todos eran huérfanos, el gato blanco finalmente se dio cuenta de la malicia de la empresa tecnológica. Reunió a todos, y aunque los matara a todos, nadie notaría la desaparición de este grupo de marginados sociales. Aunque estaban muy desanimados, el juego debía continuar. El desafío del 9º piso era diferente a los de los demás pisos. El instructor les dijo que el prisionero frente a ellos ya había escondido una bomba en el sótano del edificio. Si no lograban interrogarlo para obtener la contraseña, serían destruidos junto con el edificio. El callado y reservado Bossy fue quien dio un paso al frente en ese momento, tomó el conector y comenzó a electrocutar al prisionero. Tras una tortura constante, el prisionero, incapaz de soportar el dolor extremo, finalmente reveló la contraseña ante todos. Pero cuando la muerte introdujo la contraseña, descubrieron que el prisionero los había engañado. El asesino, furioso, ejecutó al prisionero en el acto. La alarma ya había sonado en los cascos, así que todos tuvieron que dirigirse al sótano para desactivar la bomba manualmente. El instructor ya los esperaba frente al ascensor y les indicó que subieran para bajar al piso inferior. Cuando todos estuvieron reunidos, el ascensor comenzó a descender lentamente. Tras una espera angustiante, finalmente se detuvo en el 5º piso. Leng Jian sostuvo las puertas del ascensor abiertas para que sus compañeros salieran, pero cuando fue el turno de la muerte, Leng Jian no pudo mantener una abertura lo bastante grande para su peso y ambos quedaron atrapados en el ascensor. La puerta de hierro se cerró y, sorprendentemente, el ascensor descendió, deteniéndose en el 3er piso. Para cumplir la misión, la muerte y Leng Jian no tuvieron más remedio que armarse de valor y comenzar el juego. Al ver la guerra desatada fuera de la ventana, Leng Jian recordó de inmediato sus experiencias pasadas, se quitó la máscara y salió de sus dolorosos recuerdos. Como ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas y el único medicamento que les quedaba estaba con Gato Blanco, la muerte no se atrevió a avanzar y decidió esperar en el lugar a los compañeros del 5º piso. Sin embargo, la alarma que sonaba en sus oídos puso nervioso a Leng Jian, quien obligó a la muerte a continuar con la misión. Mirando el oscuro y profundo pasillo frente a ellos, Leng Jian apuntó con su arma a la muerte, obligándolo a lanzarse al combate. Sin otra opción, la muerte tuvo que armarse de valor y lanzarse al campo de batalla. Tras una ráfaga de disparos, lograron abatir al enemigo. Al anunciar su victoria, Leng Jian lo amenazó para que siguiera avanzando. Para sobrevivir, la muerte tuvo que avanzar y al final fue abatido por el enemigo por falta de municiones. Al ver que la muerte había caído, Leng Jian se escondió en un rincón, sin hacer ruido. Los 4 médicos, que habían superado todos los obstáculos, llegaron al lugar y se sorprendieron al ver el cadáver. Sin embargo, Leng Jian no se reunió con el equipo, lo seguía por detrás, evitando participar en el combate. Al acercarse al sótano, los combates eran más intensos, pero por falta de suministros, el asesino regresó por provisiones. Entró en una habitación misteriosa y encontró una dosis de medicamento. Justo cuando el asesino, alegre, se preparaba para irse, Leng Jian apareció detrás de él y le arrebató la medicina. Por supuesto, el asesino no iba a entregar la medicina que acababa de conseguir, pero para su sorpresa, Leng Jian le disparó y lo derribó. Al ver que su compañero no regresaba, Bai Mao decidió ir a buscarlo sin dudarlo. Al darse cuenta de que no podía esconderse, Leng Jian tuvo que fingir que se había separado accidentalmente del grupo. Bai Mao, al ver a Leng Jian tan contento, le preguntó si había visto al asesino. Leng Jian, con expresión de desconcierto, se marchó alegando que había enemigos detrás. Al ver que no obtenía respuestas, Bai Mao no tuvo más remedio que seguir buscando. Cuando abrió la cabaña de suministros, encontró al asesino muerto dentro de la habitación. Bai Mao se sintió muy frustrado, pero al darse la vuelta vio la señal secreta en la puerta. 8º piso. Al enterarse de que Leng Jian era el asesino, Bai Mao se quitó el casco de inmediato y le apretó el cuello con fuerza.
pero la diferencia de fuerza entre ambos era demasiado grande. Leng Jian se liberó rápidamente y se preparó para recoger la pistola y matarlo para silenciarlo. Justo en ese momento crítico, el instructor apareció de nuevo en el campo de batalla. «¡Soldados! Ya les advertí que no deben abusar de las armas». Dicho esto, se adelantó y derribó a Leng Jian al suelo. Tras una ráfaga de puñetazos y patadas, el instructor se subió encima de Leng Jian y lo estranguló hasta matarlo. Después de esta misión, solo quedaron el médico, Bai Mao y Bosi. Por suerte, solo quedaba la última fase de la misión. Si los tres lograban impedir que el enemigo volara el edificio antes de que terminara la cuenta regresiva, completarían la misión y recuperarían su libertad. Antes de que comenzara la batalla, recibieron el mayor suministro de todo el juego: granadas, cohetes y rifles. Totalmente armados, se dirigieron al lugar de la última misión. Los tres cooperaron entre sí y avanzaron lentamente con una táctica impecable. Ayer, durante el día, los tres eran novatos que ni siquiera sabían usar un arma, pero ahora ya dominan con soltura la técnica de avance con rifles. Bajo la cobertura de Bosi, Gato Blanco logró acercarse y destruyó con una granada el punto de fuego más importante del enemigo. Al ver los restos y miembros mutilados, Gato Blanco y el médico finalmente bajaron la guardia y se dirigieron directamente hacia la bomba. Justo cuando los tres pensaban que todo había terminado, en el coche de enfrente se abrió la puerta y una ametralladora comenzó a disparar ferozmente contra ellos. Bosi y el médico, al estar en el borde, se dieron la vuelta y se tiraron al suelo en cuanto notaron el peligro, pero Gato Blanco no tuvo tanta suerte. Recibió varios disparos y cayó al suelo de inmediato. El médico, al enfrentarse al enemigo, también fue alcanzado por la ametralladora del adversario. Gato Blanco ya había sacado el medicamento y estaba a punto de usarlo en sí mismo, pero al ver al médico caído, recordó la impotencia al ver morir a su novia. Sin dudarlo, se acercó y usó la única dosis en el compañero que apenas conocía desde hacía un día. Por otro lado, Persa aprovechó para ensamblar el lanzacohetes. Apuntó al coche enemigo y disparó. Entre destellos de fuego, el enemigo murió al instante. Al ver que el tiempo de la bomba casi llegaba a cero, Persa se lanzó adelante con todas sus fuerzas y logró detener la explosión justo antes de que terminara la cuenta regresiva. Misión cumplida. Persa se acercó al médico y fue entonces cuando descubrió al Gato Blanco, que ya había muerto. En ese momento, el instructor también apareció y felicitó a todos por haber ganado el juego. Al terminar de hablar, lo que los rodeaba se desvaneció rápido, revelando su verdadero aspecto. Varios guardias aparecieron y ofrecieron toalla a Persa. Bajo sus órdenes, 2 guardias de seguridad se acercaron al médico y le administraron una inyección de anestesia, haciendo que perdiera el conocimiento al instante. Cuando volvió a despertar, Persa ya había reunido los cuerpos de los jugadores, preparándose para gestionarlos de manera unificada. Persa, vestido con un elegante traje, pronto notó que el médico había despertado. Se acercó lentamente y colocó el premio frente a él. Pero en ese momento, el médico estaba al borde del colapso. No podía aceptar que 6 personas hubieran muerto por un simple juego. Sin embargo, a Persa no le importaba en absoluto. Tal como habían supuesto, la muerte de este grupo de jugadores solitarios no llamaría la atención de nadie. Incluso si el médico llamara a la policía, nadie creería una historia tan fantástica como esa. La razón por la que dejaron vivo al médico era precisamente para resaltar el significado de esta aventura. Dicho esto, Persa se dio la vuelta para marcharse de nuevo y un guardia de seguridad lo siguió de cerca con un sedante. Antes de que el guardia pudiera inyectarle el sedante, el médico usó su fuerza para inyectar la droga en el propio guardia. Luego tomó la pistola del guardia y de un disparo destruyó la lámpara. Muy pronto, estalló otra intensa balacera en el sótano. Cuando cesaron los disparos, el médico salió caminando lentamente. Al ver la mirada aterrorizada de Persa, finalmente apretó el gatillo. Fin de la historia.